Radio Mundial Adventista presenta Preguntas Bíblicas, espacio donde encontrará respuestas sobre pasajes difíciles de las Sagradas Escrituras y otras interrogantes. Conducido por el licenciado Rodrigo Josué Rivas. Saludos. Esperamos que el programa de hoy pueda ser de gran ayuda a su crecimiento intelectual y espiritual. Comencemos. ¿El Espíritu Santo es considerado un miembro de la Trinidad en el libro del Apocalipsis? Programa de hoy: El Espíritu Santo en el Apocalipsis. El Espíritu juega un papel significativo en el libro de Apocalipsis. En efecto, el libro comienza y termina con referencia al Espíritu. Apocalipsis capítulo 1, el verso 4, y Apocalipsis 22, el verso 17. Para algunos, sin embargo, que el Espíritu no aparezca en el trono con el Padre y el Hijo significa que no es una persona, y mucho menos un integrante de la Trinidad. Analicemos las evidencias. En primer lugar, la función del Espíritu en el Apocalipsis. El Espíritu es llamado, según Apocalipsis capítulo 11, el verso 11, el Espíritu de vida. Algunas traducciones dicen aliento de vida, es decir, Él es vida y da vida. En la Biblia se identifica a la vida con Dios y con Jesús. Otra importante función del Espíritu es comunicar mensajes de Dios y de Jesús por medio del don de profecía. Capítulo 1, el verso 10, capítulo 4, el versículo 2, capítulo 17, el verso 3, capítulo 19, el verso 10 y capítulo 21, el verso 10 del libro del Apocalipsis. Tanto Jesús como el Espíritu le hablan a la iglesia. Cada uno de los mensajes a la iglesia incluye la frase: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Capítulo 2, capítulo 3. Estas exhortaciones contienen promesas del plan de Dios para las iglesias y revelaciones de las intenciones de Satanás. Jesús prometió a sus discípulos que los visitaría en la persona del Espíritu Santo, tal como lo dice San Juan, capítulo 14, el verso 15 al 18. En el Apocalipsis vemos que Jesús habla a su iglesia mediante el Espíritu, que es la voz de la presencia de Cristo en la iglesia. Él bendice a la iglesia, dice el capítulo 14, el verso 13, y otorga gracia y paz a los creyentes, como lo dice el capítulo 1, el verso 4. Y también participa directamente en la misión de la iglesia, como lo dice el capítulo 22, el verso 17 del libro de Apocalipsis. Así que esta existe por el poder y la presencia del Espíritu. En segundo lugar, la Trinidad y el Espíritu. El Apocalipsis indica que el Espíritu es una de las personas de la divinidad que no entregó la iglesia a una fuerza impersonal. A él se le oponen los espíritus de demonios, que también son seres personales que engañan a los reyes de la tierra, según el libro de Apocalipsis capítulo 16, el verso 13 y 14. Es verdad que en ocasiones hallamos pasajes donde solo se menciona al Padre y al Hijo, pero el silencio no prueba nada. Hay una fórmula triádica en la que se mencionan a las tres personas de la divinidad. Capítulo 1, el verso 4 y 5 del libro del Apocalipsis dice: gracia y paz a vosotros de parte del que es, y el que era, y el que ha de venir, de los 7 espíritus que están delante de su trono y de Jesucristo. La gracia y la paz son dones de Dios y tienen su origen en los integrantes de la Trinidad. El libro culmina con una referencia a las tres personas: Jesús, capítulo 22, el verso 16, el Espíritu, capítulo 22, el verso 17, y Dios, en el capítulo 22, el verso 18. Los tres seres también se mencionan varias veces en la visión del trono. Los 7 espíritus de Dios, capítulo 4, el verso 5, Dios, el capítulo 4, el verso 9, y Jesús bajo los símbolos de un león y un cordero en el capítulo 5, el verso 5 y 6. Y en tercer lugar, el trono y el Espíritu. En Apocalipsis
no se describe al Espíritu sentado en el trono de Dios. Hay 4 razones principales para ello. En primer lugar, se enfatiza que Cristo está sentado en el trono con Dios, y esto se debe a que venció las fuerzas del mal. Jesús, que es Dios, ascendió en carne humana al cielo, donde se le otorgó el honor de sentarse en el trono como corregente con Dios, según el capítulo 5, el verso 12 y 13. En segundo lugar, el Espíritu se relaciona específicamente con el trono, dice el capítulo 4, el verso 5. Cuando se ve al Cordero de pie ante el trono de Dios, se dice que tiene 7 espíritus de Dios, es decir, la plenitud del Espíritu, según el capítulo 5, el verso 6. Y en tercer lugar, aunque el Espíritu está ante el trono, no participa de la adoración a Dios y al Cordero. Solo los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postran ante ellos y los adoran, dice el capítulo 4, el verso 9 y 10. En cuarto lugar, en el Apocalipsis, la función del Espíritu dentro de la economía divina de la salvación no es sentarse en el trono, sino estar presente en el mundo y acompañar a la iglesia. Él es los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Capítulo 5, el verso 6. Ha llegado a ser siervo de Dios y está ante Él para obedecer sus órdenes, según el capítulo 1, el verso 4. Y hasta aquí nuestro programa de hoy. El Señor te bendiga. En la producción, Pastor Ángel Manuel Rodríguez. Preguntas Bíblicas fue una presentación de Radio Mundial Adventista.